cosas son distintas desde que a mi vida tú llegaste. Como yo no adorarte, no soy el mismo de ayer. Has cavado tan adentro y con tu espíritu me transformaste. Como yo no adorarte, pues has cambiado tu mi ser. Y yo te daré mi vida, yo te daré mi alma, yo te daré mi mundo solamente a ti. Y yo te daré mi vida, y yo te daré mi alma, y yo te daré mi corazón a ti, mi Dios. Son distintas desde que a mi vida tú llegaste. Como yo no adorarte, no soy el mismo de ayer. Has cavado tan adentro y con tu espíritu me transformaste. Como yo no adorarte, pues has cambiado tu mi ser. Y yo te daré mi vida, yo te daré mi alma, y yo te daré mi mundo solamente a ti. Y yo te daré mi vida, yo te daré mi alma, y yo te daré mi corazón a ti, mi Dios. Te daré mi ilusión, te daré toda mi historia a ti, Señor. Yo te daré mi corazón, te daré mi ilusión, te daré todo mi mundo a ti, mi Dios. Yo te daré mi vida, yo te daré mi alma, yo te daré mi mundo solamente a ti. Yo te daré mi vida, yo te daré mi alma, yo te daré mi corazón a ti, mi Dios. Solo a ti, solamente a ti, solamente a ti, mi Dios. Y sean todos bienvenidos a su programa favorito. Este es tu día. Con nuestro Bishop Rudy Gracia. Bueno, que Dios les bendiga. Es un gran honor tenerles, conectar con ustedes a través de este medio y obviamente poder comunicarles las muchas cosas que Dios está haciendo y la perspectiva cristiana a las que Él no está provocando. Entonces, este es un programa de mucha bendición y bueno, hoy vinimos un poquitito tarde simplemente porque allá afuera hay un diluvio. Yo literalmente comencé a ver animales de dos en dos caminando allí en la carretera. Yo no entiendo cómo puede ser posible que en la Florida, de tener un sol brillante, de repente no se vea. No, al es frente. increíble. Yo con un paraguas, yo desmontándome del carro y como quiera me mojé. O sea que es una lluvia impresionante. Pero aquí estamos. Bueno, ya casi llegamos a las preguntas, así que sigan enviando sus preguntas, que dentro de poco el Bishop va a empezar a responder todas sus preguntas en vivo. Mientras tanto, pasamos a las tendencias que están en los medios de comunicación hasta ahora. Paso con desde Nicaragua, nuestro corresponsal que nos enviaron,
El comandante. José Madí, adelante con las tendencias. Bueno, pastor, tenemos las tendencias y tenemos una de las tendencias que está revolucionando las redes ahorita y es el Ministerio de Educación Dominicano, que ha aprobado la distribución de Biblia en las escuelas para su mayor lectura. ¿Qué opinas? Yo opino que donde quiera que el pueblo de Dios se activa, Amén. las tinieblas comienzan a ceder. La pena es que muchos cristianos no entienden que cuando nosotros callamos, el enemigo grita fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Por alguna razón, este tema ha activado a muchos en el cuerpo de Cristo en República Dominicana y por eso está pasando esto. Donde quiera que nosotros batallamos, siempre ganamos. Amén. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados y con la boca cerrada. Amén, amén. ¿Cuáles serían usted cree que sean las consecuencias positivas en cuanto a la sociedad en la República Dominicana de esta Instruye iniciativa? al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. La palabra que sembramos en los niños, en los jóvenes, va a perdurar por toda la eternidad. Quizás mucha gente no entiende el efecto que tiene la palabra de Dios en el corazón tierno de un niño. Pero los años venideros, si pudiéramos hacer un estudio fideligno de aquellos que fueron educados en los preceptos del Señor en su niñez y de su trayectoria en el futuro, te puedo asegurar que hay un alto índice de gente moral, de gente exitosa, de gente saludable emocionalmente, porque la palabra permanece para siempre. Amén. Y yo no sé si tú te acuerdas una encuesta muy vieja, Bishop, que le hicieron a la hija de Billy Graham, cuando le dijeron por qué hay tanta violación en las escuelas, por qué hay tanto abuso, por qué hay tanto bulimia. Sí, bulimia. Exacto. Y ella dijo, eso es sencillo de responder. Cuando sacaron la Biblia de las escuelas, eventualmente, ¿quién tomó el control de las escuelas? Absolutamente. Eso es algo lógico de pensar. Absolutamente. Fíjate, Amén. tengo una nota aquí que dice el asesinato en la hoguera de William Tyndale. Por traducir la Biblia al inglés, lo quemaron en la hoguera después de haberlo estrangulado. Y dice, a veces tomamos muy en poco la palabra de Dios, mientras otros murieron por ella. En este tiempo tenemos una generación que no lee ni conoce la historia del mejor libro del planeta. O sea, muchas veces ignoramos que esta Biblia que tenemos en las manos costó tanta sangre. Primero el autor, que nuestro Señor dio su vida por nosotros. Así que es aquellos que fueron fieles en llevarla. Así mismo. Claro. Así que este es un tiempo maravilloso en la República Dominicana porque se hace oficial esto y Amén. es una gran bendición. Qué bueno. Bueno, pues seguimos con el próximo segmento. Vamos a hablar un poquito acerca de la última enseñanza que usted compartió con la audiencia que está en nuestro canal de YouTube, y es Bendiciones Irrevocables. Está sustentada en Números 23, del 16 al 24. Y a modo de introducción voy a leer una nota aquí que tomé del mensaje. Dice, la estrategia que usó el rey Balac al usar a alguien del mismo pueblo de Dios para dañarlos es la misma estrategia que usa el enemigo hoy, levantando líderes contra líderes a fin de desacreditar y detener la iglesia de Cristo. Lo que el enemigo pasa por alto es que nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Así como Balaán no pudo maldecir al pueblo de Dios, la iglesia no podrá ser detenida por el hombre. Claro. Wow. Ese fue solamente el inicio del estudio. El estudio va a continuar el próximo miércoles, pero vamos a ahondar en ese punto. Lo cierto es que cualquier persona, cualquier ministro de Dios, cualquier llamado profeta de Dios que se dedica a mutilar el cuerpo de Cristo, como hay muchos que hoy en día lo hacen, es una persona que está literalmente siendo pagada por el mismo infierno. Algún tipo de recompensa le están dando, porque era lo que Balac quería. Balac quería que el hombre que estaba supuesto a bendecir el pueblo lo maldijera, ¿verdad? Y debe quedar por asentado a aquellos que constantemente persiguen a los hombres de Dios. Este es un hereje, aquel es un falso profeta. Debe quedar por asentado que lo que Dios bendice, por más que ellos quieran maldecirlo, jamás
será quitada esa bendición. Bishop, y otra cosa, lo mismo que dijiste, algún beneficio están buscando. Absolutamente. No, usualmente yo te voy a decir cuál es el beneficio. Están monetizando Sí, en las redes sociales. Ese es uno, pero ¿qué pasa? Mira dónde está el asunto. Si yo me atreviera a criticar a Tiger Woods, se supone que la gente tuviera una presunción de que yo soy mejor que él. Y eso se llama elevarse a sí mismo por poner a otros abajo. Sí, hay una manera de tú levantarte, y la manera bíblica es: te voy a elevar a ti. Y mientras tú, como dice Pablo, ojalá y todos reinasen para que yo reinase con ustedes. Pablo levantaba a la gente para que, levantando a la gente lo levantara a él. Y esa es la idea del reino de los cielos. Qué bueno está Pero eso. ¿qué pasa? Esta gente escoge aplastar a otros por sus grandes complejos y su ambición desmedida de notoriedad. Aplastan a otros ministros para ellos brillar. Entonces la gente los aplaude y dice: uy, eso es un verdadero hombre de Dios. Mira cómo sin ningún temor desafía a los otros hombres de Dios. No, hombre, no. A que no se van y desafían a los comunistas, a que no se van y desafían a la gente. ¿Por qué no van y desafían a los Hell Angels o a las gangas o al Talibán? Ellos desafían a los hombres de Dios porque ellos piensan que no va a haber ninguna repercusión negativa de ello. No sé si me están entendiendo. Amén. Que no va a haber. Sin embargo, Dios juzgó a Balaam por tratar de maldecir lo que él había bendecido. O sea, sí hay una repercusión negativa a aquellos que persiguen la iglesia de Dios. Que nunca se le olvide a muchos de estos hombres que la misma gracia que supuestamente los salvó a ellos, y digo supuestamente porque hay algunos que están pero no son, que la misma gracia que supuestamente los salvó a ellos es la misma que me salvó a mí. Así es. Amén. Bishop, hay una sombrilla, yo digo que una sombrilla ficticia, que a veces muchos creyentes se ponen y dicen: yo soy cristiano, a mí todo me tiene que salir bien, porque de acuerdo a la Biblia yo no puedo andar bajo o no puedo vivir en maldición. Pero ¿qué relación o cómo podemos correlacionar eso? Porque hay gente que tiene una preconcepción de que yo puedo hacer lo que se me da la gana y yo voy a ser bendecido. Entonces, ¿qué tú nos podrías aconsejar para que el cristiano no viva en una fantasía que no es real y que viva las cosas como la Biblia dice? Bueno, esto que tú traes a colación se puede explicar en el contexto de algo que debemos entender, que es: Dios siempre perdona el pecado a aquellos que se arrepienten, pero las consecuencias del pecado van a venir. Para poner un mejor ejemplo, una joven comete un error, se acuesta con el novio, ella es cristiana, se acuesta con el novio, queda embarazada. ¿Dios puede perdonarla? Claro que sí. Si ella se arrepiente y ora, Dios la perdona. Pero las consecuencias le van a seguir por el resto de la vida. Entonces, el cristiano tiene que entender que nosotros pagamos consecuencias. De no creer eso, tú tendrías que votar la Biblia completo, porque nosotros estamos pagando por consecuencia hasta que Adán, el primer hombre, cometió. Todavía las consecuencias no están alcanzando a nosotros. O sea, no solamente nosotros y como individuos pagamos, porque Adán pagó por eso, pero hay una cola, tus hijos, los hijos de tus hijos. Wow. Todos ellos pagan por las consecuencias de tus errores. Wow. Así es. Hay una prédica que se llama Cuando los bueyes tropiezan. No sé si les recuerda. Tiene bastante que ver con esto. Dani a veces recuerda más títulos que yo, porque él siempre hace la sinopsis de los mensajes. Y sí, Cuando los bueyes tropiezan. Buenísimo. Y está basada en cuando los bueyes traían, aquel carro traía el arca de Jehová, puesto por los filisteos. Dice que los bueyes tropezaron y de repente vino un juicio, o no, más bien cuando lo llevaba David, dice que parecía que iba a caerse el arca, porque los bueyes tropezaron, y entonces cuando fue a ponerle la mano al sacerdote, murió fulminado. Así es. Cuando nosotros los bueyes tropezamos, alguien se muere. Wow. Nosotros podemos estar llevando la gloria, pero no podemos tropezar con la gloria
en nosotros. Qué tremendo. Definitivamente. Wow, tremendo. Otro Bishop, punto que usted... Pero déjame, a ese punto que estaba el Bishop hablando, fíjate que es tan tremendo lo que hizo Balaam, ¿verdad? Seducido por Balac, que el mismo Señor a las 7 iglesias en Pérgamos le dice que habían personas que tenían, dice, la doctrina de Balaam. Oh, O sea, sí. y que enseñaban, porque al final Balaam, como no pudo maldecir al pueblo, lo que hizo fue querer contaminarlo. Y eso es lo que está pasando hoy día. Porque no nos pueden maldecir, pero sí se toman licencias y se toman cosas al punto tal que dice que enseñan a comer lo que son las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, al final él le dio una estrategia a Balac y es: trae tus mujeres y únelas a ellos. O sea, en cierta manera el mundo está tratando de seducir al pueblo de Dios. Y esa es la estrategia que están usando ahora esas personas que se están moviendo en el espíritu de Balaam. Sí, porque imaginémonos vamos a tomar algo hipotético. Imaginémonos los hijos espirituales de ese gran profeta, porque sabe que era un gran profeta. La razón por la cual Balac, que era un rey moabita, lo conocía es porque él era famoso. Balaam era famoso como profeta poderoso. Y él dijo, si este hombre tan poderoso maldice el pueblo quedará maldito. Entonces, hasta los impíos creían en la unción de Balaam. Pero imaginémonos un hijo espiritual de Balaam. Si Balaam hubiera tenido éxito en ello, Balaam hubiera expresado a los profetas, está bien corromperse por ambición, está bien corromperse por presión. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la doctrina de Balaam. Contaminar el llamado, contaminar el pueblo simplemente para un beneficio propio. Sería hablarle, como usted comentaba, decía que hay muchos predicadores hablando al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar y no lo que Dios está mandando a decir. ¿Se necesita valentía para eso? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que hoy en día se va a definir muchísimo quiénes son los verdaderos hombres de Dios. Ya comenzó. Desde el momento en que comienza la pandemia hasta el día de hoy, ha habido una división total en el ministerio, donde algunos hablan la narrativa oficial del temor y otros siguen hablando la palabra de Dios. Entonces, los mismos que están hablando la narrativa oficial maldicen y persiguen a aquellos que nos estamos atreviendo a hablar la palabra de Dios tal y como es. Entonces, se necesita más que valentía y cada día más será perseguida la verdadera palabra de Dios. De una manera jocosa, usted decía que por falta de profetas hablando, la verdad, hay muchos burros hablando de cómo habló el burro en ese momento. Absolutamente. Me gustó eso. Absolutamente. Absolutamente. Yo soy uno de los burros. La gente dice, pero es que ese tipo es muy tosco, ese tipo es muy bruto en su hablar, ese tipo, eso es lo que yo soy, un burro, pero con una unción que los profetas no tienen hoy. Fíjate, en Judá habla del lucro. Dice, Mi papá estaría orgulloso de eso que yo acabo de decir. Por fin admitiste que eras un burro. Bishop, que en Judá dice que siguieron, voy a leer el versículo, dice en Judá capítulo, ¿verdad? En 1 verso 11. Dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Se está hablando de esa gente que sigue esa doctrina de Balaam. Y que se entienda por lucro, Pastor Juan, que se entienda por lucro cualquier beneficio. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el beneficio de irse con la narrativa de hoy popular? Que no te ataquen, que no te persigan. Ese es el beneficio. No tener que arriesgar el cuello, no tener que exponerse, no tener... O sea, cuando vino todo el mundo a cerrar las iglesias, hubieron muchísimos que dijeron, claro, vamos a cerrarlas para no meternos en problemas. Pero es que nosotros estamos supuestos a meternos en problemas. Cuando los apóstoles le dijeron, no predique, ellos dijeron, ay, ñeñe, yo tengo que obedecer a Dios primero que a los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos supuestos a sacar el cuello por la palabra. Ahora le acaban de echar 6 años al pastor polaco en Canadá. Y él estaba allá en los Estados Unidos cuando they issued the warrant en Canadá. Pero ¿sabes qué? Él dijo, yo voy a volar y yo voy a confrontar esto, porque si no mi mensaje no va a ser creído. Y le echaron 6 años de cárcel. Por abrir las Y a iglesias. él no le importa.
Porque si tenemos que pagar un precio, por esto hay que pagarlo. Así es. Así es. Así es. Bicho, pero hemos visto varias cosas que tú has dicho en este mensaje. O sea, hay gente que quiere subir de estatura al atacar gente que está en una posición de preeminencia, como en el caso tuyo que está llevando un mensaje a nivel internacional. Entonces, atacándolo quieren, por así decirlo, buscar la estatura. Otros están buscando un nivel de lucro, porque esa controversia y muchas cosas que ponen en las redes sociales lo que está buscando es monetizar. Absolutamente. Y tercero, no deja de ser un foco de contaminación, porque la gente, como decías, ahí hay se desacredita el mensaje y la gente se vuelve entonces a los ídolos, se vuelve a una vida licenciosa. Espérate, te voy a dar 2 títulos. Te voy a dar 2 títulos, ¿ok? En YouTube. 2 títulos. Ficticios. Vamos a ver. ¿Ok? La unción de Josué. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo Josué tenía una unción? Sí, tenía una unción para conquistar, para entrar a la tierra prometida, por llamarlo así. Para derribar muros. Ese es un título, ¿ok? 10 likes. El otro título es ¿qué hizo el pastor Guillermo Maldonado cuando le hicieron tal cosa? ¿Qué hizo Pastor Cash? Lavado de dinero, Rudy Gracia. No, simplemente la verdad de... La verdad detrás de Rudy Gracia. Exacto. Eso Es un un título. Mira, Que jala. millones, se vuelve viral. Sí. ¿Y sabes quiénes lo vuelven viral? El pueblo de Dios. La curiosidad. ¿Y sabes qué es el equivalente? A moscas por encima de la caca de un perro. Eso es lo que hacen. ¿Y sabes qué? Lo hacen millonarios, hacen rico a todos estos hijos del diablo que son brujos y satanistas llamados a hacer todo esto. Dicen que son pastores, dicen que son cristianos. Es mentira. Porque el que es de Cristo no mutila su cuerpo. El que es de Cristo guarda la grey de Dios, protege la iglesia, sana. O tal vez no hay mucho que hablar en cuanto al pecado. No hay mucho pecado afuera. No, tal bueno. vez, no. Pienso yo. O sea, Son distracciones de las cosas reales. Bicho, algo que yo noté detrás de este mensaje que tú diste ahí enseñando, porque estabas enseñando el día miércoles, noté que hay deficiencia de verdaderos profetas y líderes. Y eso tiene que ver mucho con la palabra que tú das. Mucha gente, a igual que Balaam, quiere acomodar las cosas, bien sea por lucrarse o bien sea por la gente como Saulo. O yo hablo para la gente o yo hablo por lucrarme. Pero esa palabra que tú diste y ese mensaje tuyo y la manera como tú expresas el liderazgo y lo que Dios te ha mandado a decir, tú lo dices exactamente como Dios te lo da. Lo cual hoy en día es muy escaso. Mira, revisemos el mensaje de los grandes revivalists. No sé cómo se dicen revivalists. Avivadores. Que eran los avivadores. Los avivadores. Revisemos el mensaje de los grandes avivadores en la historia de la iglesia. Ninguno de esos mensajes era de prosperidad. No estoy en contra de la prosperidad. Creo que se necesita prosperar para poder llevar a cabo el evangelio. Pero no predico prosperidad. Soy próspero. Pero no hay que predicar prosperidad. ¿Verdad? Porque dice el Señor, si tú pones el reino de los cielos y su justicia primero, todo te es añadido. Y este ministerio nunca le ha faltado nada. Lo hemos tenido todo en abundancia, simplemente porque eso es lo que hacemos. Predicamos el evangelio. Ahora, muy bien. Cuando revisamos a todos los revivals, todos los avivadores. Avivamientos. ¿Eh? Todos los avivamientos de la iglesia. Sí, pero Los provocadores. Los avivadores, los revivalists. Yeah. Cuando revisamos el mensaje de ellos, no hay ni uno solo de alegría, de gozo. No, es de santidad, de devoción a Dios, de rompimiento con el pasado, de entrega total al Señor, de abnegación. Ese es el poder. ¿Dónde está el poder del evangelio? En la cruz. No, así es. Lo dice la Biblia. Amén. Es en la cruz. Amén. 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 Ahí simplemente tocamos dos de las bendiciones irrevocables, que es la justicia y la presencia de Dios. O sea que nos faltan todavía 4. Si estoy mal en matemáticas, nos faltan 4. Sigue el miércoles, ¿verdad? En el miércoles próximo Sí, el miércoles que viene lo continuamos y si nos faltan, son creo que 7 en total, ¿no? Exacto, Sí, claro, sí, por me eso quedaron 4. nos faltan 4 bendiciones irrevocables que usted puede, si se quiere poner al día, le invitamos
a que entre a nuestro canal de YouTube, se inscriba, active la campanita, porque las censuras están cada día más estrictas y de repente tal vez usted no pueda... A nosotros mismos nos han censurado bastante, nos han perseguido, nos han coartado, nos han shadow ban, han hecho todo tipo de cosas, pero nosotros continuamos. Es parte. Es parte de lo que estamos haciendo y de lo que se va a ver en los últimos tiempos. Así que si usted quiere estar al día con nosotros, active esa campanita, inscríbase y baje todas las aplicaciones que nosotros tenemos para que esté más en contacto con nosotros. Mientras tanto, le pedimos que siga compartiendo la palabra, que siga poniéndose al día con todo lo que subimos en nuestro canal de YouTube, que sobre todo que la comparta y que haga sus comentarios, porque esos comentarios hacen que el motor active cada vez más y la palabra corra y el nombre de Dios sea glorificado. Ahora vamos a compartir algunos de los mensajes, ¿verdad? Sí, algunos comentarios que tenemos, pastor, en las prédicas. Antes de entrar en la pregunta. Antes de entrar en la pregunta, que hay muchas ya las redes sociales se están explotando. Pero hay comentarios, pastor, muy, muy buenos aquí acerca de la prédica en YouTube. Y Susana Seco: Pastor Rudy, nos gozamos en la herencia que nos tocó. Gloria a Dios, que lo siga bendiciendo abundantemente junto a sus ministerios segadores. Amén. Pastor Marcelo y Susana Nizoico, Ministerio Vencedores de Huila, Buenos Aires, Argentina. También tenemos otro comentario aquí de Brigitte: soy de Guayaquil, Ecuador. Gracias a Dios y a usted por bendecirnos. Gloria a Dios, me la pasé llorando toda la prédica y aún escribiendo los comentarios. Como humana me sentí muy triste, pero la gracia de Dios y usted, ahora me siento bien y renovada. Gloria a Dios y a la salvación. Besos y abrazos. Dice, también tenemos a Zulanita Arellano: pido la oración por la salud de Ernesto Techón, que el Señor obre en su vida. Bendiciones, Pastor Rudy, y a su equipo desde Málaga, dice España. Wow. Y tenemos también a Blanca Emilia Páez González: gracias, Padre Celestial, por enseñarme la palabra de Dios. Bendiciones por escuchar al Pastor Rudy. Saludos desde Musu, Boyacá, Colombia. Sí, dice Francesca Samuel: gracias a Dios por nuestro nuevo día de sus misericordias cada mañana. Saludos y bendiciones, abrazos desde Costa Rica, pura vida, dice. Bueno. Sí, tenemos también a Marta López: bendiciones, amado pastor, bendiciones desde Uruguay. Y también a Ana Bis Centeno Moreno: pido oración por Junior Cabrera Torres, bendiciones desde Cuba. Así es que esos son los comentarios uno de los pocos comentarios que se han logrado recopilar a través de las redes sociales aquí en YouTube. Envíele un mensaje, Bishop, a esas personas que se toman su tiempo para hacernos comentarios. Claro, eso es muy importante. La gente tiene que entender que la manera en que se manejan lo que es las redes sociales, mientras más interacción tiene la gente, más se ve forzado el algoritmo, el robot de las redes sociales, más se ve forzado a enseñar ese video a otras personas. O sea que con un simple like o un simple comentario, quizás ellos no entiendan, pero están haciendo que más personas reciban la palabra. Y a veces no nos toma absolutamente nada. Ahora mismo tenemos cientos y cientos de personas conectadas y damos gloria a Dios por aquellos que comentan. No es cuestión de que nosotros recibamos una palabra de aliento, aunque nos alienta el saber que en diferentes partes del mundo están diciéndonos adelante, qué bendición. Pero también esto sirve para que otros reciban la palabra que nosotros estamos dando aquí gratuitamente. Tenemos que activarnos, tenemos que activar las campanitas, hacer los comentarios. Todo este tipo de acción, de interacción, sirve para mucha bendición. Amén. Bueno, ya entramos entonces a las preguntas y la primera la tenemos a cargo desde Nicaragua otra vez. No, bueno. Vamos, José Madrid, tiene la primera pregunta ahí. Bueno, dice... Una salvedad antes de empezar las preguntas. Si hay alguna pregunta del problema de salud
que ha habido en los últimos tiempos y de lo que están requiriendo que se coloque en el cuerpo de los individuos, seamos un poco discretos en decirlo, porque lo vamos a contestar, pero lo vamos a contestar de una manera que el robot no detecte ciertas cosas, Claro. para que no haya censura, ¿verdad? Bueno, y también hay que decirle a la gente En que parábolas. se inscribe, exacto, Vamos a que se hablar en inscribe, parábolas. que se inscribe en los dos canales, Sí. Rudy Gracia y Segadores de Vida. Si no está uno, está el otro. Sí, funcionando. absolutamente. El señor hablaba en parábolas. O sea, sí, claro. Hay que omitir ciertas palabras porque son esas palabras las que activan la censura. ¿Ok? Entonces, tengamos cuidado cuando la usemos, porque vamos a decir lo que tenemos que decir y vamos a literalmente a decirlo en un lugar que supuestamente nos prohíben. Eso es más divertido todavía. Dele con la pregunta. Bueno, vamos a la primera pregunta. Es de Isabel Flores y dice: bendiciones, lo escucho desde Colorado. Dice que sí, Colorado Spring. Dice: ¿por qué en algunas Biblias se menciona el nombre de Jehová cuando se refiere a él? Lo nombran por Señor. No entiendo mucho la pregunta, pero Jehová es Señor. Jehová es Elohim. Simplemente es el nombre de Dios. O sea, Los judíos evitan decir el nombre del Señor, lo que dicen Jehová. Adonai, El Eterno. el Eterno. O sea, puede ser que se haya encontrado con la Torá o algo, con alguna versión. y por ejemplo, los católicos le cambian el nombre de Jehová a Yahvé, simplemente siguiendo esa misma línea de tratar de no mencionar el nombre de Jehová, pero la verdad es que Jehová es el Señor, es Elohim, es Adonai, tiene diferentes nombres, es el Shaddai, es Sikkanu, Rohi, Jireh, todos esos son los nombres del Señor, y sea cual fuera el que se utilice, Él es Señor. Bicho, y también podría ser la correlación de, como le llaman el ángel de Jehová, la teofanía del Dios que habría de venir, porque en algunos pasajes del Antiguo Testamento se mezcla el ángel de Jehová con el nombre de Jehová, entonces quizás a lo mejor podría ser por ahí la pregunta. Es interesante que tú mencionas eso y le pregunta Manoah, le pregunta al Señor: dime tu nombre. Y el Señor dice: ¿por qué me preguntas mi nombre si mi nombre es admirable? Exacto. ¿Entiendes? Entonces, la cuestión es que el nombre en sí de Jehová es un nombre tan reverente, obviamente hoy no se observa de esa manera, que ha acarreado hasta juicio el utilizarlo en vano, y aún los mandamientos lo dicen que no podemos utilizar ese nombre en vano. Amén. Jaime, ¿tiene la próxima pregunta? Sí, como no, esta viene desde Argentina. Dice Joaquín Domínguez. Perdón, desde México. Buenos días, Bishop. Mi pregunta es: ¿jugar ajedrez es malo? En mi tiempo. Depende, si tú lo estás jugando, depende, si tú lo estás jugando en la prisión con un tipo que si tú le ganas te puede cortar el cuello, entonces definitivamente es malo. No, absolutamente no. Hay muchas cosas que no son ni malas ni buenas, son simplemente... exacto, son simplemente cosas de nuestra humanidad, son el entretenimiento, siempre y cuando sea un entretenimiento sano, no tiene en lo absoluto ningún problema. Obviamente nosotros tenemos las personas que se dedican a encontrar lo malo en todo. O sea, si tú vas a Taco Bell, ellos dicen la palabra taco, viene de caco, el caco viene de los cacos, de los caballos, de Satanás. Y claro, Juan de Monterreal, mi buen amigo, tiene un personaje que se llama Criticón. Y entonces, Criticón todo lo ve mal. Si él te ve con el sombrero, dices que el sombrero está tapando la gloria de Dios. Y es muy interesante que hay gente que se dedican a eso. Con todo y lo poderoso que Brasil ha producido en hombres de Dios, también ha levantado un montón de sinvergüenzas que se han enriquecido con los videos de YouTube haciendo bobadas y disparate y medio. Te ponen películas y te ponen, aunque muchas de esas cosas son reales,
otras son exageraciones. El libro Babilonia, Misterio, fue un libro muy interesante en los 80, pero luego ese libro dio a luz el libro, una segunda parte, que es lo que condena los símbolos de la Navidad. Luego de ese desastre, de esa catástrofe, donde todos los cristianos comenzaron a decir la Navidad del diablo, viene un tercer libro donde el autor dice, todo eso fue un disparate. Yo exageré, yo me fui a un extremo. Si nosotros miramos la cosa así, no va a haber nada bueno en esta vida. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Pero por supuesto, esos lentes que tú tienes lo hizo probablemente un hijo del diablo. Entonces tú no te vas a poner lentes, tú vas a andar chocándote con las paredes simplemente porque un hijo del diablo hizo eso. Cuando tú vas a un restaurante, es santo el que te prepara la comida. Tú no sabes si ese es el hijo del diablo, tú no sabes si ese es Satanás mismo preparándote la comida, pero con la oración se santifica, así es todo. Así es todo. Entonces, hay gente que te van a decir que ajedrez es malo por esto, porque el caballo tiene una forma diabólica y en los tiempos mesopotámicos las cabezas de los caballos se pintaban en las paredes. No, chicos, no seas baboso, por Dios. No seamos tontos. No nos llevemos de esas tonterías. Harley Davidson tiene, yo le conté a ustedes que yo llego a un lugar y voy a pedir un café. Andábamos en la motocicleta, yo tenía una chaqueta Harley Davidson y tenía una carabela, la chaqueta Harley Davidson, y dice una señora, gran hombre de Dios, y mira lo que tiene ahí en la camisa. Le digo yo, ¿usted sabe lo que eso significa, doña? Chismosa, loca vieja. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que yo vencí la muerte. Y ella dijo, ay, yo nunca había oído eso. Ya se le fue la doctrina a la doña. ¿Entiendes? Entonces, decía una salsa, ¿verdad? Y no podemos quitar la salsa porque dice que Dios le habló a Moisés de la salsa. Pero decía una salsa, todo es según el color del cristal con que se mira. Me gustó mucho que eso no es como el dinero, que no es ni bueno ni malo. O sea, hay gente que puede apostar, inclusive jugando a piedra, papel y tijera, apostar dinero. O sea, cualquier juego tú le puedes dar un mal uso. Cualquier juego de parcheo, cualquier cosa, apostando. La realidad es que nosotros no juzgamos las cosas como son, sino como somos. Así es. ¿Okay? Para el inmundo, todo es inmundo. Wow. Para el limpio, todo es limpio. Amén. Amén. El pastor Juan tiene la próxima pregunta. Tremendo. La gente está atacando por ahí, por una detrás de la otra. Edgar Soto desde YouTube nos dice, ¿cómo saber la diferencia entre nuestra mente o conciencia y la voz del Espíritu? Hablando del Espíritu Santo. Bueno, todo esto viene con la madurez espiritual. Y la madurez espiritual viene por medio de la palabra y la devoción con Dios. Dice que los sentidos espirituales, para aquellos que han alcanzado la madurez, le permiten discernir una cosa de la otra. Mientras más en comunión con Dios y su palabra estamos, más nos vamos a dar cuenta cuál es la palabra de Dios y cuál no es la palabra de Dios. Por ejemplo, si José sale allá afuera y me pega un grito y me dice, Bishop, yo de inmediato voy a saber, oye, pero ese es José que me está llamando. Porque yo conozco a José mucho tiempo, ¿o no? Así es. Pero si una persona extraña me pega un grito, Bishop, yo no voy a tener la menor idea de quién es, porque no he pasado tiempo para reconocer su voz. Por ejemplo, mi hijo JJ le gusta esconderse y hacer ¡Bishop! No voy a un sopapo lo que yo le voy a decir. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo se ríe, ¿verdad? Pero donde quiera que él me hace eso, él me lo hace en la casa, en los viajes, en los hoteles, cuando viaja conmigo. Entonces, yo sé bien que es él. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque yo paso tanto tiempo, lo conozco tan bien que yo conozco su voz y él conoce la mía. Los sentidos espirituales se agudizan por la comunión con Dios y con su palabra. Amén. Amén. Bueno, la próxima pregunta viene de parte de Aide Ramírez y pregunta que si en el cielo vamos a poder conocer o a ver nuestros seres queridos. Absolutamente.
Los que llegaron allá. No, no todos. Dice la palabra que en el monte de la transfiguración, Pedro dijo, Señor, ¿puedo hacer una enramada para Elías y una para Moisés? Pero él no tenía un Facebook, ni Moisés tenía un Facebook, ni Elías tampoco. Entonces, ¿cómo Pedro sabían que eran Moisés y Elías? Porque en ese momento él estaba en el Espíritu. Cuando en el Espíritu hay un conocimiento mucho mayor de las cosas que en lo natural. En el momento en que nosotros partamos, no solamente vamos a conocer a nuestros familiares que llegaron al cielo, sino que vamos a conocer a Enoc, y vamos a conocer a Abraham, y vamos a conocer a David, como si nos hubiéramos criado toda la vida con ellos. Entonces es importante que entendamos, sí vamos a conocer a nuestros familiares, y de acuerdo a la narrativa de muchos que han ido al cielo y han vuelto, que yo creo que eso es posible. Algunas historias no son reales, pero en un gran número muchas lo son, porque es bíblico, porque le pasó a Pablo, le puede pasar a otra persona, ¿verdad? Todo lo que está en la Biblia lo creemos. Entonces, ¿qué pasa? De muchos de los que han ido y han regresado, dice que hay un consenso, hay una información de cuando un familiar viene llegando y sus familiares lo esperan a las puertas para recibirle. O sea, algún regalo de las cosas maravillosas que Dios tiene, ¿verdad? Los primeros que tú ves son la gente que tú amaste tanto y que te dolió tanto dejarlo de ver. Yo a los familiares míos que han partido, cuando están partiendo, yo les digo, nos vemos allá en las puertas, cuando despedí a mi mamá, fue así, a la pastora, fue así. O sea que yo les digo, hey, nos vemos allá a las puertas, y estoy seguro que hay una probabilidad de que esa narrativa sea real y nos esperen a las puertas. Y también, Bishop, cuando uno pasa pues de este cuerpo limitado, de esta mente limitada, uno va a entender todas las cosas. Sí, claro. Y yo creo que estando ahí ya uno está viendo la foto completa. Ahora lo que vemos, como dice Pablo, por espejo las cosas. Claro. Pero un día las veremos tal cual como Claro. son. Y oye una cosa, extremadamente, superlativamente mucho más poderoso, porque dice, conoceremos como fuimos conocidos. Exacto. ¿Y cómo nos conoce Dios? Completo. Completo. Entonces conoceremos como fuimos conocidos. Una cosa que la gente tiene que entender es que, y esto sí es importante que lo entiendan, tú vas a caminar en el cielo y todo el mundo va a saber no solamente quién tú eres, sino lo que tú hiciste en la tierra para Dios. Cuando la Biblia habla en el libro de Revelación, dice, ¿y estos quiénes son? Dice, estos fueron los que no se contaminaron con mujeres, los que se mantuvieron firmes en el Señor. O sea que la gente va a saber tu carácter en la tierra. Es por eso que tenemos que hacer la obra de Dios, porque eso nos va a seguir toda la eternidad. Wow, Amén. amén. Wow. Tenemos otra pregunta, pastor, de parte de Jolby Jiménez Quille. Dice, ¿en qué tiempo pasará los 10 días de tribulación según Apocalipsis 2:10? ¿En qué tiempo? Mira, hay un revolú muy fuerte y viene de esto, de la cronología. Okay. Hay teólogos que dicen que cuando la Biblia dice un día, en realidad son 1000 años. Por eso dicen que la creación no fue hecha en 6 días, sino en 6000 años, ¿verdad? Yo no creo que es así. No lo creo. Entonces, de acuerdo a cómo la persona piense, va a ajustar esa cronología. Si tú eres de los que cree, como muchos teólogos creen, que un año son 1000 días, ¿verdad? Disculpen, un día son 1000 años. Si tú eres de los que cree así, entonces la cronología va a ser completamente diferente a lo que creemos, como yo lo creo, que la cronología va exactamente como lo dice la Biblia. ¿Y qué escritura fue el que citó? 2:10. Sí, dice Apocalipsis en la iglesia 2:10. de Esmirna, en el contexto de la iglesia de Sí, está hablando de un tiempo persecución. probatorio. Claro. Está hablando de un tiempo probatorio, pero que, mira, yo lo voy a decir la mejor manera. La mejor manera es no meterse ahí. Porque la Biblia dice que los tiempos y las estaciones no son para nosotros, sino para el Padre. Entonces, mira qué es lo que sucede. Hay veces que la Biblia dice tiempo, doble tiempo, tras tiempo. La cronología bíblica está reservada para Dios. En algunos momentos, un día son 1000 años.
en otros momentos no lo son. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque entonces puede confundir mucho a la gente sobre épocas y cosas determinadas y profecías y un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, las 7 semanas de Daniel simbolizan un periodo de tiempo diferente. Tú no puedes aplicar el mismo sistema de cronología allí que aplicas en otros lugares. Yo, Vicio, les puedo invitar que oigan tu prédica cuando hablaste de las señales del fin de los tiempos. No de las horas ni de la fecha, de las señales basándose en Noé. Y tú trajiste una enseñanza poderosa sobre esas señales, que esas señales le pueden guiar a la persona para que sepa qué tan cerca estamos de la venida. Exacto, porque esa era la idea de Dios. La idea era que supiéramos la época, no el día, no la fecha. No la fecha. Época, no fecha. Pero interesante, citando a Esmirne, me acordé de algo que te comenté en esta semana, Bishop. Una doña se llamaba Esmirne. Y es que fíjate que el Señor, esta iglesia, siendo Dios, ¿verdad?, que se está revelando a las iglesias, no les prometió verse en el rapto. Él tuvo toda una delicadeza, porque sabía que estas iglesias históricas de Asia Menor, inclusive ahí en Turquía, donde nacieron, o sea, el porcentaje de cristianos es muy mínimo. Es para decir que hay cristianos, pero realmente no son cristianos nada, porque los cristianos verdaderos ellos lo han matado, lo han perseguido. Esas iglesias que desaparecieron, cada encuentro que está ahí, lo que habla es de un encuentro en el paraíso de Dios. O sea, no les promete. O sea, fíjate qué interesante ver cómo el Señor sabía que estas iglesias iban a terminar su trabajo aquí en la tierra, e inclusive iglesias históricas iban a desaparecer. O sea, y no le estaba prometiendo el rapto, porque él sabía cuando venía. Él sabe, ¿verdad? Aunque el día ni la hora nadie lo sabe, él sabía que no era en ese tiempo. Entonces, pero la iglesia de Filadelfia, como bien has predicado, y eso lo escuché de ti, fue poderosísimo, es la iglesia junto con la Odisea, que representa a la iglesia actual. Son un tiempo juntos. Es un tiempo, ¿verdad?, donde la iglesia de Filadelfia tiene la puerta abierta, es la iglesia que va a ser raptada, y lo que la iglesia, evidentemente, hemos aprendido que hay un 50% que se va a quedar, representa la iglesia de la Odisea, que va a ser probada. Y esto, sí, que por tibia, que es ver cómo el Señor no les prometió el rapto. Sin embargo, nosotros sí tenemos hoy día, esa doctrina se hace tan vertical para nosotros, porque esas dos iglesias finales sí representan el estado actual de la iglesia. A las demás no, él sabía que iban a desaparecer, no le va a prometer algo que no iba, pero sí un encuentro con el paraíso, un encuentro en el lugar, ¿verdad?, donde ellos iban a morir, iban a llegar. Poderoso eso. Excelente. Bueno, Amén. Por aquí tengo otra pregunta de Jainer Díaz. Dice, Bishop, me vinieron a visitar unos testigos de Jehová. Anda, tuti. Y me dieron un libro de los mormones y me dijeron... ¿Cómo? Espérate. Hay una contrariedad. Sí, pero es lo que ella dice en la pregunta. Llegaron al frente de Dondo. Doña, eso no eran ni testigos ni mormones, eso eran unos asaltantes. Unos asaltantes. Me dieron un libro de los mormones. Me dieron un libro de los mormones y me dijeron que lo leyera. Pero yo les dije que lo iba a leer. Pero cuando tuve discernimiento más grande para que tenga un discernimiento más grande de la palabra de Dios, según le dijeron ellos. Termina diciendo, ¿qué opina acerca de los mormones? Si vinieron en bicicleta eran mormones. Exacto. Y si vinieron caminando con un bulto muy bonito, eran testigos de Jehová. Y con corbata. Exacto. Ya eso hay que aclararse. Ok, el origen de todas estas sectas está siempre oculto a todo el mundo. Y la razón por la cual está oculto es porque el árbol se conoce por el fruto. Los Testigos de Jehová fue una institución fundada por Charles Russell, que fue un hombre que fue a la prisión por estar vendiendo trigo milagroso y engañando a un montón de gente. Era un pervertido sexual, era un hombre completamente endemoniado, y de ahí él funda esta institución llamada los Testigos de Jehová. Los mormones es más o menos lo mismo.
unos tipos, José Smith dice que un ángel llamado Moroni, que viene de Morón, vino a visitarlo a reajustar la Biblia a lo que él dijo, que el ángel le dijo que tenía que ser. Todas estas sectas fueron empezadas por gente corrupta, perversa, endemoniada y mentirosa. Entonces, así mismo son sus instituciones. Claro, aquí es donde viene lo lamentable del caso. Han pasado tantos años después del origen de estas falsas doctrinas que la gente que hoy está son gente bien intencionada y gente buena, no son gente maligna, son gente confundida y engañada. ¿Ok? Entonces, a eso se debe a que cuando ellos vienen a hablar con las personas se sienten muy mal porque son de la gente más maravillosa del mundo. Son gente muy buena. Lo único que están camino al infierno y están a punto de llevarse una estela de personas de todo lo que crean y caigan en el error que ellos están. Ellos salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Algo importante es que han permanecido haciendo el trabajo, como lo dice la Biblia, de dos en dos, de puerta en puerta, sin que nadie lo detenga. Claro, y la razón por la cual ellos son tan ávidos en hacer eso es porque ellos obviamente no conocen la gracia de Dios. Ellos tienen que ganarse la eternidad, ¿verdad? Porque esa fue la mentalidad que le instauraron todos estos sinvergüenza para poder manipularles y hacer que la institución crezca, ¿verdad? La Biblia dice claramente, y lo dijo el apóstol Pablo, dijo, si aún uno de nosotros o un ángel del cielo viniera a predicarle otro evangelio que no es este, anatema sea, o sea, maldito sea. El evangelio de Cristo Jesús está en la Biblia. Entonces tú no me puedes venir a vender nada. Otro libro. No me puedes venir a sumar el libro de Morón, ni el libro de los testigos de Rayovac, ni el libro de Mary Baker Eddy. Nada de eso tiene relevancia porque la Biblia es una sola palabra. Bicho, y esa es una característica de las sectas que siempre tienen un libro. O sea, tienen la Biblia y tienen otro libro para tú interpretar la Biblia. Exacto. Elena G. de White, por ejemplo, con los... Exacto, porque ellos tienen que enseñarte su punto de vista. Tú no puedes encontrarlo por ti solo, te lo tienen que enseñar, como la Iglesia Católica, por ejemplo. La Iglesia Católica se llama la madre y maestra porque ellos no quieren que tú leas la Biblia. Ellos quieren que los curas te enseñen la Biblia. Cuando la Biblia misma dice que tú tienes que escudriñar la palabra para encontrar la verdad. Ahora, fíjate tú, Bicho, que de acuerdo a la palabra, la blasfemia que no tiene perdón, y lo que la Biblia dice que no tiene perdón es negar la persona del Espíritu Santo. Y cuando tú estás frente a estas sectas y tú le hablas del Espíritu Santo, es como hablarle del diablo. Ah, sí, rapidito se espantan. Eso es un rechazo total. Es como yo he tenido ocasiones donde brujos, por ejemplo, en República Dominicana, lo primero que un brujo le pregunta a una persona es, ¿tú eres evangélico? Porque si tú le llegas a decir que tú eres evangélico, te dijo, no te puedo atender. Sí, porque aquí va a haber un electroshock. ¿Tú entiendes? Y el Espíritu Santo es verdaderamente el choque de ellos. La próxima pregunta. O sea, cuando tú estás discutiendo con un testigo de Rayovac, entonces ya tú quieres terminar la conversación, tú le dices, mira, vamos a orar y vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos y vamos a pedirle que el Espíritu Santo venga y nos ilumine. Tú cierras los ojos y cuando lo abres están todos se fueron. Todos se fueron. Mi suegro. Vamos a orar juntos antes de que usted me hable. Santo, entonces santo. Y ellos ¡ay! Y sin embargo, la Biblia dice, los verdaderos testigos en Hechos 1:8 son los que reciben el Espíritu Santo. Fíjate qué contrariedad, ¿eh? No quieren orar con testigos verdaderos. Sí, esos son los verdaderos testigos. No de rayo va. Entonces me toca a mí, Dios mío, ¿dónde se metió? Ahí tiene una pregunta que viene de Pablito Mauret. Ah, bueno. Bueno, sí, aquí tengo. Dice, esta es de YouTube también. Dice Pablito Mauret. ¿Hay diferencia entre el que cae en pecado y el que practica el pecado? Sí.
Sí. La Biblia dice que los que no son de Cristo, lo dije primera de Juan, no practica el pecado. Pero no quiere decir que no peca, porque el mismo libro de Juan habla de que si pecamos tenemos un abogado para con el Padre. Entonces, sí, el practicar el pecado es lo que se llama la iniquidad. Quiere decir, cuando tú persistes en un pecado tanto que se convierte hasta en una herencia, tú se lo pasas a tus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la práctica del pecado. La Biblia advierte claramente que eso es pecar voluntariamente y que cuando la gente ya hizo la decisión de seguir pecando voluntariamente, ya no queda más sacrificio por ello, porque ellos decidieron hacerlo así. Ahora, es diferente al que peca, porque el que peca y se arrepiente tiene un abogado para con el Padre. ¿Estamos claros? El mismo primera de Juan también lo dice. Exacto. También. Entonces, Tremendo, ¿eh? vamos a poner, hay una Claro. diferencia entre... Qué bueno. Hay una diferencia entre que Pastor Juan salga corriendo porque está lloviendo a que él practique el atletismo. Son dos cosas diferentes. Una persona que va a practicar atletismo, va a correr, va a comer diferente, va cada día a ponerse en meta, va a buscar un coach, va a hacer esto, se va a comprar tenis, todo eso. O sea, es un aparato que va a continuar haciendo todos los días. Es muy diferente al que echó una carrerita bajo la lluvia. ¿Entiendes? Entonces, tú puedes tropezar y te puedes caer, pero hay otros que constantemente siguen alimentando esa iniquidad y hasta tal extremo de que ese pecado se hace parte de ellos. Bishop, y tú dijiste algo una vez, que aquí mismo en este programa, dijiste, mientras usted... Porque la Biblia dice el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Y siempre 7 es un hebraísmo. Quiere decir que mientras una persona sienta en su corazón convicción de pecado, entonces quiere decir que tú tienes la posibilidad de venir delante de la presencia de Dios y pedir perdón. Trajiste un punto muy importante. A eso se refiere la Biblia cuando dice los que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué es cauterizar? Cauterizar es quemar. Eso es cauterizar. Si tienes una verruguita, vienen y te la cauterizan, es un fuego. Pues en el contexto debemos entender que la conciencia es como una luz, ¿verdad? Y si tú vienes y agarras ese interruptor y lo prendes, lo apagas, lo prendes, lo apagas, lo prendes, lo apagas, lo prendes, lo apagas, ¡pa! Se va a reventar y va a quedar todo en tinieblas. Y eso es lo que pasa. Si usted peca contra su conciencia todo el tiempo, yo sigo pecando, llega un momento que la conciencia se cauteriza. Y allí está lo que dice el Pastor Juan, que cuando ya usted no siente esa convicción, usted está en un grave peligro de morir en ese pecado y de no encontrar gracia. Bishop, me están escribiendo desde Monterrey ahora mismo que te están escuchando en vivo. Mi gente linda, Dios les bendiga. El apóstol, pastor Adán Guerrero y parte de los pastores. Les gustaría, a lo mejor quizás lo puedas hacer al final, orar por ellos, darles un saludito. Absolutamente, Okay, absolutamente. Y recordarles pues que estamos ready to go. Estamos preparados en la expectativa de que algo glorioso va a suceder en el estado de Nuevo León, en Monterrey. Vamos a creer de todo corazón que algo glorioso se desata. Amén. ¿Verdad? Así será. Y que queda permanente en la evolución de este tiempo final de la asignación que Dios nos ha dado. Creo que México es demasiado importante para el mundo y creo de todo corazón que el Señor nos envía con un propósito muy definido de que un proceso glorioso se inicie y perdure hasta el día en que el Señor venga por su pueblo. Perfecto. La próxima pregunta viene de Mari Leighton de YouTube y pregunta que si a un hijo de Dios le puede tocar la brujería. ¿La qué? La brujería. Yo le voy a recomendar a esa persona que vea nuestro mensaje el próximo miércoles, porque ese punto lo vamos a tocar. Mientras tanto, te puedo decir absolutamente no, siempre y cuando entiendas tu autoridad en Cristo. Ok, la fe es un escudo. Si usted no tiene fe, ¿qué pasa? Usted no tiene escudo, no tiene protección. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay personas que son dañadas por el enemigo? Porque no tienen la fe para ser protegidos por el Señor.
La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que Le temen. entonces no acampa alrededor de todos, sino alrededor de los que le temen. Y los Y defiende. para temer usted tiene que creer. Así es. Todo, yo puse esta mañana, yo creo que esta mañana puse en las redes sociales, no sé si tienen el quote, pero busquen lo que puse en las redes sociales esta mañana. Si lo tienen a mano, no sé si van a Sí, tardar sí, sí, mucho. sí, sí. No vamos a tardar mucho. Pero mira Ya lo que yo aquí subí está. esta mañana. Dice, la fe es la raíz de toda virtud. Ajá, y lee lo que puse abajo. Solo por la fe podemos tener paz, esperanza, estabilidad, coraje, devoción, generosidad o cualquier otra virtud destinada a hacernos semejantes a nuestro Rey. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos fe, nosotros recibimos protección, Amén. ¿verdad? Todo lo que Dios da por gracia se recibe por fe. Y la protección de Dios es uno de esas bendiciones. Y el miércoles que viene vamos a hablar, ¿por qué? Porque dice allí mismo, en la palabra que estamos estudiando, dice, contra Israel no hay agüero y contra Judá no hay adivinación. Algo así, quizás tergiversé los dos pueblos, pero por ahí va. Contra Israel no hay adivinación y contra Judá no hay agüero, algo así. Pero la cosa es que no hay ni adivinación ni agüero contra el pueblo de Dios. Pero ¿por qué lo está proclamando el profeta? Para que el pueblo lo crea. Porque esta es la palabra para que nosotros lo creamos. Bueno, Amén. pues si usted necesita fe, escuche la palabra, porque la fe viene por el oír. Amén. Y oír la palabra de Dios. Y por el oír la palabra de Dios. O sea que el miércoles que Amén. viene tiene una respuesta más amplia. Y sí, porque, señor Jaime tiene... porque la próxima. Jan Bishop trató ese punto en el mensaje y dice, nadie te puede maldecir. Si Dios te bendijo, nadie te puede maldecir. Ahora, si tú no lo crees, tú te estás quitando el escudo. Exacto. O sea, esto es tremendo. Y toda lo que es la armadura de Dios, ¿verdad? Porque el escudo forma parte de esa armadura que Dios nos da, se pone por fe. O sea, tú tienes protección en todas las áreas de tu vida, en tu mente, en tu salud, en tus finanzas, en todo, a través de ese escudo, que es tremendo, ¿verdad? El escudo de la fe. Vamos a poner un ejemplo. Tú vivías en un lugar que se llamaba Little Egypt. Y de repente un profeta llamado Moisés, que representa la palabra, porque él era el representante de la ley, te dice Jehová, que si tú te trancas en tu casa esta noche y matas a un cordero y le pones la sangre en los dinteles y en la puerta, el enemigo no te puede tocar. Ahí hubieron dos tipos de gente. Hubo uno que dijo, hasta uno, esas son brujería y actos de brujería, que los pastores siempre están, que sea, que. Si ese no tuvo fe en esa sangre, ese murió. Pero los que dijeron, sí, esto es de Dios, y pusieron su fe en esa sangre, fueron protegidos. El destruidor no pudo tocarles. La diferencia entre una cosa y la otra sí fue la sangre, pero para la gente fue la fe en la sangre. Amén. 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 Bishop, por aquí tengo otra pregunta. Allen García dice, bendiciones, Bishop, soy mamá a tiempo completo por ahora, no puedo servir en la iglesia. Mi pregunta es si la oración e intercesión es considerada un servicio a Dios, pues Ana la profetisa le servía con oración y ayuno, pero siento que estoy pausada en hacer más para el reino. ¿Y cómo puedo dirigir desde ahora la vida de mis hijos, que son pequeños, para que vivan para el Señor? Esa pregunta te la tiene que contestar el mismo Señor. Sí es cierto, Dios ha llamado a mucha gente a interceder. Vamos a mencionar uno de los hombres, en mi opinión, más importantes de nuestra generación, si se puede decir así, porque es un poquito de antes, que fue Watchman Nee. Mucha gente no sabe que Watchman Nee escribió la mayoría de sus libros en la prisión. Él estuvo preso por más de 25 años en una prisión en China por su fe. Y el hombre era un intercesor y un escritor de la palabra y murió. Y su servicio a Dios fue el legado que él nos dejó de los libros que él tiene, que son literalmente de los libros más poderosos para la vida cristiana que existen. Entonces, ¿qué pasa? Tu llamado puede ser un llamado a interceder desde tu casa,
o por lo menos puede también ser un llamado por un tiempo, pero ahí es donde tú tienes que pelear eso con Dios, o sea, de saber. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo Dios también sabe sacar a la gente de las cuevas, como fue y sacó a Elías de su cueva. Le dijo, mira, tu ministerio no es estar en esa cueva, sal para afuera y vete a predicar allá. Lo mismo le dijo al Gadareno, el Señor Jesús, al ex Gadareno. Le dijo, no, tú no puedes venir conmigo en comunión en el barco, tú tienes que ir a predicar a otro sitio. Entonces, ¿cuál es el punto que estoy tratando de hacer? Sí existen ministerios que son internos de intercesión, gente que Dios llama a interceder y a clamar, y otros son más externos, la predicación y todo eso. Pero el que tiene que saber que está haciendo la voluntad de Dios específica, la perfecta voluntad, es la persona. Claro. ¿Verdad? Correcto. Amén. Así la última pregunta, vamos ya llegando al final. Sí, tenemos a Freddy Rodríguez desde Colombia. Viva Colombia. Sí, cuando se habla de cielo nuevo y tierra nueva y que los justos heredarán, dice, hace referencia a que nuevo paraíso aquí en la tierra. No. Cuando dice cielo nuevo y tierra nueva, son cielo nuevo y tierra nueva. O sea, y una de las razones, y le he dado en otra ocasión, por la cual tiene que ser tierra nueva, hay un par de razones. La primera es que cuando viene el juicio sobre la tierra se parte en dos. Y cuando la tierra se parte en dos, quedan dos media naranja, y el fuego que estaba en medio de la tierra, que está hoy en medio de la tierra, queda expuesto, y ese va a ser el lago de fuego. ¿Ok? El lago de fuego mencionado en la Biblia. Esa es una. La otra, y la razón por la cual Dios tiene que traer una tierra nueva, es porque dice que el trono de Jehová estará, y la nueva Jerusalén estará en esa tierra, y el Señor va a tener su trono allí. Esta tierra no puede aguantar el trono de Dios, porque el mismo universo no puede contenerlo. Entonces, ¿de qué está hablando? De que el Señor va a crear otra dimensión para poder habitar en medio de nosotros. ¿Estamos claros en eso? Amén. Entonces, esos son términos muy, 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 muy superlativos. Son cosas que nos es difícil comprender, pero sí podemos entender que más o menos la dirección en la cual van las cosas. Entonces sí tiene que haber un cielo nuevo, completamente nuevo, porque es una dimensión donde Dios reinará en medio de nosotros, tal y como Él se ha propuesto hacer desde el principio de los tiempos. Las dimensiones de la ciudad de Jerusalén, de la nueva Jerusalén que va a descender, hicieran que este planeta se rompiera, porque es demasiado grande. Es más grande que la dimensión del planeta. Entonces no puede descender del cielo una nueva Jerusalén en un planetita así. Tiene que crearse una nueva dimensión. Claro, claro. Amén. Sí, Wow, Bishop, amén. y también sería bueno hacerle la separación de quizás el milenio, porque ese tiempo milenial, para los que se quedan después del juicio, sí quizás van a estar aquí un tiempo. Que esa es la parte que quizás podrían ellos entender. Claro. ¿No? También piensa en la gran cantidad de seres. Y cuando digo seres porque no solamente va a haber humanos. Ay, va a decir que va a haber alien. No, no. Pero la Biblia habla de ciertos seres como que están delante del trono de Jehová, que le alaban, hay ángeles, hay todo tipo de cosas. La gran cantidad y la gran magnitud que estarán alrededor del trono y alrededor va a ser impresionante. Entonces se necesita una dimensión mayor. Yo escuché una vez a un maestro judío haciendo entender las verdaderas dimensiones de la Nueva Jerusalén. Que no es, no es exactamente lo que se ve allí. Él se va al original hebreo, ¿verdad? Y dice verdaderamente cuáles son las medidas de acuerdo a la nomenclatura hebrea. Y es una cuestión que hace ver los planetas una locura de pequeño. Entonces se necesita una nueva dimensión.
Bueno, Así tenemos es, ya- Bishop. Bueno, Pastor Jaime. y no, que no se desespere porque vamos a vivir nada más que 1000 años aquí en la tierra. Y vamos a vivir 1000 años primero y vamos a disfrutarlo. Tú sabes que yo siempre le digo a los hermanos, no se desesperen, si usted no le da tiempo a ir a un resort, nosotros vamos a reinar 1000 años con Cristo. ¿Viste lo que yo puse ayer en las redes sociales? Puse a los hijos del diablo que siempre nos acusan y nos persiguen, se molestan con nuestra luz, que no se desesperen que ya nos vamos y lo vamos a dejar sumido en las tinieblas que tanto ustedes aman. Entonces, ¿qué pasa? Ya tú sabes, los religiosos, que religioso es simbólico de baboso. Corazón, ese pastor. Sí. Ay, entonces no vamos a evangelizar. ¿Qué tiene eso que ver? Hay hijos del diablo que son hijos del diablo y tú le vas a predicar, pero son cizañas y no se van a convertir. Pero ellos todo lo quieren tergiversar, ¿te das cuenta? No hay una sola cosa que tú digas. Mira, tú te vas a YouTube y tú, Pastor Juan, que eres músico, y te buscas la Quinta Sinfonía de Beethoven, que es una de las piezas más increíbles que existen en la historia. Y tuvo un montón de no like. Ahí falta la guira. O sea que bestia. Un tipo en un inodoro con un teléfono. No le gustó. Que en su vida ha tocado ni esto. Ni eso lo ha tocado. Decide. Eso es una pieza tollosa. A la pieza más increíble que existe. Entonces, hoy en día tú no puedes decir nada. Decía el Bishop T.D. Jakes, decía, tú te tiras una foto con un popi así y comienzan los defensores de los popis y este hombre y cuántos niños muriéndose en África y él tiene un popi ¿qué quieren? Que le mande el popi para que alguien se lo coma. O sea, ¿cuál es el lío? Entonces, todo lo que uno dice va a ser criticado y perseguido. Uno tiene que De hecho, 1000 no hacerle años caso a eso. aquí en la tierra, donde no va a haber ferocidad, el diablo va a ser atado por 1000 años y nosotros reyes y sacerdotes. Yo le estoy pidiendo al Señor que me dé un hotel que yo vi en La Bahamas. Que voy a reinar desde ahí, mira, con los pies metidos en el agua. Entonces, todos esos resorts y todos esos lugares de bendición que hay ahora mismo, quizás usted no pueda ir ahora. Que lo tienen los hijos del diablo ahora. Pero lo vamos a desalojar y nosotros vamos a reinar 1000 años con bueno, Cristo. Mira, dice Bishop, aquí Tenemos ahí ya la tenemos última la pregunta. última pregunta de Raquel Bresanovich. Dice desde Facebook, desde Argentina. Dice, ¿por qué el proceso de Dios te da más unción? Qué buena pregunta, ¿verdad? Es extremadamente interesante la pregunta que acaba de hacer. Ok. Getsemaní, el nombre Getsemaní quiere decir prensa de aceite. En Getsemaní era donde los toneles, y esto lo he visto yo, por ejemplo, en Italia cuando he ido, cuando de la manera antigua se echaban las aceitunas en toneles y la gente los pisoteaba. Y en ese pisoteo también se hace con el vino para las uvas, con uvas. Y cuando pisoteaban, el aceite iba saliendo. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue lo que le pasó al Señor Jesús en Getsemaní. Él estaba siendo aplastado. Él estaba siendo, abrumado en sobremanera. A tal extremo que dice que su sudor eran como gotas de sangre, y eso es cuando tu cuerpo entra en un estrés tan grande que los vasos capilares se rompen y comienzas a supurar sangre a través de la piel donde va saliendo el sudor. Entonces, ¿qué pasa? Era tanta la presión sobre Jesús que allí era donde se estaba creando la unción para que él lograse obtener la victoria final. Amén. Y entonces, si aplicamos esto, nuestros Getsemaníes nos dan una clase de unción que no nos los da la alegría y el gozo. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué decía Salomón, es mejor ir a la casa de luto que ir a la casa de fiesta? Porque a veces la tristeza, la presión y el dolor pueden enseñarte más y moldear más tu carácter que lo que 100 años de alegría pudieran hacer en tu vida. Sí es cierto que los procesos
divinos. No es que todo sufrimiento produce bendición, pero los procesos divinos donde Dios está quebrantando quienes éramos para llevarnos a ser quienes somos. Y eso es Getsemaní, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres. Ahí entra la ley de Juan el Bautista cuando dice claramente, dices, es necesario que yo mengue para que él crezca. Entonces esos procesos divinos que van minimizando quienes hemos sido para llevarnos a ser quienes somos, esos procesos producen una mayor unción. Bishop, y qué de cierto es que cada persona tiene su propio Getsemaní, o sea, tu carrera no es la mía, ni tu experiencia para crecer no es la mía. Absolutamente. Es por eso que Pablo decía, por la conciencia de otros no me juzguen a mí. No sé si me están entendiendo, porque tu experiencia es diferente a la mía y Dios te atraviesa por cosas y te permite cosas a ti que no me la permite a mí y viceversa. Entonces nosotros no podemos constantemente, por eso dice la Biblia que no nos comparemos los unos con los otros, porque siempre que hacemos esto lo hacemos con falta de sabiduría. Nosotros tenemos que tener cuidado porque cada cual tiene sus getsemanías, cada cual tiene sus bendiciones, cada cual tiene un sinnúmero de cosas porque Dios trata con nosotros de maneras diferentes. Bueno, nos queda más que dar las gracias a la audiencia por las interesantes preguntas que nos han enviado. Nos han dado un contenido exquisito, muy bueno. Y yo quisiera, si me permiten, mentira, no estoy pidiendo permiso. Pero yo quisiera, si me permiten, agregar a algo que me extraña que no lo han preguntado. Y lo voy a hablar en parábolas. Pero creo que es necesario decirlo. Ya en Inglaterra, en las universidades, se está proponiendo que los estudiantes se pongan una banda de color en la muñeca para saber quiénes han recibido la cuestión en el brazo y quiénes no. Esto es lo que el enemigo ha perseguido desde el principio con todo esto. La gente constantemente me preguntan que si ponerse eso en el brazo está malo o no. Yo le digo, no tiene nada que ver. Nosotros creemos en eso porque desde pequeño nos lo han puesto y eso es un proceso médico aceptable. No hay nada en la Biblia que lo contradiga, pero es lo que está detrás de eso. Porque mira ahora cómo funciona. La gran mayoría de la gente que tiene algún tipo de moralidad y no quiere ponerse ese asunto son cristianos. Ahora ya va a haber una marca de quiénes son y quiénes no son. Dentro de poco tiempo se va a llevar la mentira global de que son los cristianos los que se oponen al sistema que está protegiendo a los demás ciudadanos, volteando la población del mundo contra ellos. Así es. Porque ahora tú eres mi enemigo y tú eres mi amenaza y tú quieres matar a mi abuelito. ¿Estamos claros? Visiblemente esto se va a hacer ahora por cosas como pasaportes o con un bracelet y después se va a decir no, porque están falsificando mucho las gomitas. Ahora lo que queremos es una marca permanente. Esta puede ser probablemente la manera en que aquella marca del cual nos habla la Biblia va a llegar. ¿Por qué es que esto que está pasando es tan polarizante a nivel mundial? Porque nos está hablando de algo que nosotros, los que conocemos la palabra, sabemos que un día va a acontecer. No es lo médico, no estamos en contra de ello, es lo que está detrás. ¿Ok? Amén. Solamente quería dejar eso como salvedad. Hemos sido sancionados por decir la verdad de esta manera. No obstante, yo creo que es importante que el pueblo de Dios entienda cuál es la disyuntiva cristiana con respecto a esto. No es la medicina en sí, sino la manipulación que hay detrás de esto. Amén, amén. Por el momento ha sido todo. Nos vemos en una próxima entrega de su programa favorito. Este es tu día. Hasta la próxima.